mismos principios y fundamentos cristianos de Dios y de las personas. Esto es lo que plantea Apocalipsis capítulo 12, 17, que se fue a hacer guerra. Se fue a hacer guerra. Bien, Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos que resisten, digamos, tenazmente todo este movimiento, todos estos cambios que están empezando a suceder y que se van a prolongar en el futuro. Y se fue a hacer guerra contra los enemigos, y esos enemigos, dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón, dice, se fue a hacer guerra contra los otros. Y es curioso esto, contra los otros, porque quiere decir que hay otros que no están guardando los mandamientos. El problema es con los que guardan los mandamientos. Se fue a hacer guerra contra ellos, dice. Es curioso esto, pero bien, y a veces esta guerra es bastante sutil. A veces no nos damos mucha cuenta y estamos participando de algunas cuestiones que en realidad están en guerra con los propósitos, con el concepto y con la moral de Dios. Y a veces se presenta tan sutil que llega a cuestionar nuestra identidad. Alguien dijo así, que el imperio de un pensamiento light, descafeinado, nos está cuestionando nuestra identidad. Produce dificultad en las relaciones de familia, para discernir los roles de padres e hijos, de esposos y esposas, en el manejo de los intereses comunes en la intimidad de las relaciones. Viene, dice, una sociedad donde los individuos, las personas, los ciudadanos, dice, dejarán de ser los sujetos de la historia, en tanto no podrán por su voluntad, dice, fuerza y determinación, cambiar el curso de la historia y sus acontecimientos sociales, políticos, morales y futuros. Ya nos está delineando qué tipo de política será el gobierno universal. Notemos aquí que también que la guerra que se hace contra los que guardan los mandamientos de Dios, la guerra no es solo contra el sábado, o sea, el cuarto mandamiento, no es solo contra el sábado. Dice, sino, dice, hay una persecución a todos los valores morales y espirituales de la ley de Dios. Todo va a cambiar. Y está cambiando ya. No son los mismos conceptos fundamentales que conocemos de la expresión del carácter de Dios y en la vida de Cristo, lo que hoy se está manejando en las relaciones humanas. Está cambiando. Contra la ética moral de Dios. La ética cristiana está basada sobre la moral de Dios, sobre la ley de Dios y sobre los principios que rigen la vida de los seres humanos respetando a Dios. Contra la ética es también, contra esta ética es la guerra también que está haciendo contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque no se puede hacer ni construir una ética cristiana sin un profundo, dice, conocimiento del pensamiento de Cristo. Y hacerlo teniendo la mente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo dice que debemos o tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. A través, dice, del conocimiento que Dios nos da, de la revelación que recibimos de Dios, dice, debemos llegar a tener la misma mente de Cristo. ¿Dice así o no dice así el texto? Primera de Corintios 10, 16, capítulo 2, versículo 16. Y esto tiene que ver con nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, como adventistas. Esto tiene mucho que ver. Jeremías capítulo 10. Ya en aquel tiempo había problemas, algunos problemas semejantes. Capítulo 10 de Jeremías, versículos 2 y 3 dice: no aprendas el camino de las gentes porque son vanidad.
No aprendas el camino de la gente porque son vanidad. Jeremías 15, versículo 19, la última parte dice: conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, mantén tu identidad. Es un mensaje serio, sobre todo para la época que nos está tocando vivir. Es un mensaje muy serio. Creo que tendremos que hacer un buen diagnóstico de nuestra realidad de vida, para no caer en las trampas de la guerra que establece el enemigo contra aquellos que decimos respetar los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a examinarnos, dice, para ver si todavía estamos en Cristo o sin Él. 2 de Corintios 13:5. Nos manda a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en Cristo. Y acá yo quiero aclarar un poquito, porque a veces leemos estos textos y no nos damos cuenta. No dice el texto para ver si estamos con Cristo, sino dice si estamos en. Saben que entre con y en hay una gran diferencia. Yo puedo estar con una persona, quererla, respetarla, y sin embargo puede ser que no pensemos igual en muchas cosas. ¿Sí o no? A veces son tal las dificultades de entendernos que aquello, aún con los mejores sentimientos y emociones y requerimientos, aún a veces nos traen serios problemas para relacionar. Pero estamos con la persona. Estamos con la persona. Por eso el apóstol Pablo dice, no use el con, use el en. Es muy distinto estar con Cristo que estar en Cristo. El pueblo de Israel era muy proclive a aprender la ética de los pueblos que los rodeaban. Las luchas que han tenido los profetas con este tema. Y saben que a veces nosotros no sé si estamos muy exentos de ello. No sé si estamos muy exentos de ello. Pero el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos, dice, a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Yo puedo estar con Cristo, pero puede ser que lo que Él piense y lo que yo pienso sea muy distinto. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, cuando uno está en Cristo, y en el otro texto dice, tenemos la mente de Cristo, quiere decir que hay una simbiosis, ¿no? Una simbiosis que nos une de tal manera. Belisario, bienvenido. Les presento a Belisario Justo Landoeta. Anoche, el otro día nos encontramos, yo les regalé un libro y otros libritos de los que damos. Y anoche estuvo en la reunión que tuvimos aquí. En realidad éramos yo, mi persona y él. Por alguna razón Dios provee situaciones, aunque sea de esa manera. Así que hemos quedado en encontrarnos y en estudiar la Biblia. Él es evangélico. Así que bienvenido, Belisario. Gracias por tu presencia. Hermanos, seguimos hablando de lo mismo. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice que debemos analizarnos a nosotros mismos a ver si estamos con Cristo o estamos en Cristo. Hay una gran diferencia. Hay muchos cristianos que por sus experiencias de vida podemos decir que están en Cristo, y otros por sus experiencias de vida podemos decir que están con Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a ese examen. Apocalipsis 14:12 dice que la persona ha llegado a tener la fe de Jesús. Y acá también podemos hacer. Te lo digo, 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Dice aquí que capítulo 14,
12, donde está nuestra identidad, dice que la persona ha llegado a tener la fe de Jesús. Hay una gran diferencia entre tener la fe de Jesús y entre tener la fe en Jesús. Esto es lo mismo que con y en. Mucha diferencia. No solo dice en Jesús, sino de Jesús. La fe en Jesús es el proceso por el cual nosotros llegamos a la salvación. La fe en Jesús. Pero la fe, llegar a tener la fe de Jesús es el final del proceso. Cuando ya nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras consideraciones son las mismas de Jesús. Ya no hay contradicción de identidad. Ya todo lo que Él hace está inmerso en nuestra mente, dice el apóstol Pablo. Por eso dice, llegamos a tener la mente de Cristo. Pensamos en la misma dirección que piensa Cristo, que piensa Dios. Llegamos a hacer las cosas de la misma manera que Jesús las hacía. Y llegamos a considerar todo lo que hace y forma parte de nuestra vida de la misma manera como vivía Jesús. Eso es estar en Cristo, donde el proceso de salvación que es en Cristo, confiar en Cristo, se ha transformado ahora al final del proceso se ha transformado ya no en Cristo, sino no con Cristo, sino en Cristo. Nuestra vida en Cristo. En Jesús es el proceso de salvación, pero llegamos a tener, dice, la fe de Jesús, que es estar identificado plenamente con Él y su salvación. Y aquí es donde ya desaparece el problema o conflicto de identidad. Ya no podemos obrar de otra manera, dice, que no sea la misma manera en que obra Jesús, en que obra Cristo. Hermanos, vendrán tiempos de conflicto, ya tenemos algunos, pero vendrán tiempos de conflicto mucho más profundo entre la devoción personal y la reflexión profunda y cuidadosa en el conocimiento recibido. Vendrán tiempos de conflicto y tendremos que encontrar junto con Dios el equilibrio necesario entre la emoción, lo espiritual y lo intelectual. Tendremos que encontrarlo para seguir pensando como Él. En otras palabras, entre la verdad y el error filosófico y fatal. ¿Por qué? Porque cuando no se reflexiona profundamente en estos aspectos, correctamente dice, en lo que creemos, podemos llegar a creer en cualquier cosa. Y esto explica muchas contradicciones de cristianos que en su vida han llegado a un nivel de cristianismo lo suficiente como para pensar que están seguros, y sin embargo a veces después los encontramos totalmente afuera. Seguramente han tenido un problema de contradicción, porque la religión no se hereda. La religión no se hereda y no la hacemos nuestra hasta que la hacemos por una relación personal con Dios y con Cristo. Ahora, hermanos, en este juego increíble de valores y relatividades que nos envuelven, y sobre todo en estos tiempos y más hacia el final, ¿saben una cosa? Está la vida y la muerte. En este juego de relatividades que nos envuelve está la vida y la muerte, la salvación o la perdición. En el Antiguo Testamento, el profeta Samuel, allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Dios dice: yo honraré a los que me honran. Y para esto se necesita tener muy definida nuestra identidad.
muy definida nuestra identidad. En este juego de vida o de muerte, de identidad, de fidelidad, de lealtad o traición, estamos tú y estoy yo. Tus hijos y mis hijos. Tus nietos y mis nietos. Tu familia y mi familia. Tu matrimonio y mi matrimonio. Estamos allí en ese juego de relatividades, de principios entre la moral de Dios y la moral del nuevo mundo. Todos nosotros, hermanos, como familia de Dios, y todo esto se puede perder en un momento, por una contradicción de identidad. Se puede perder en un momento. Hermanos, Pablo dice, Colosenses 1:27, que la única esperanza, escuchen bien, la única esperanza, dice, es Cristo en vosotros. ¿Se entiende? No es Cristo con vosotros, no. Ese proceso tiene que haber terminado y haber producido el cambio que Dios quiere hacer por su Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestros principios, en nuestras éticas, en nuestra moral, como para ya tener la mente de Cristo. Entonces San Pablo dice, es la única esperanza de salvación, dice. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, dice, la única esperanza de gloria. En el libro El caballo de Troya, no sé si alguno lo ha leído, si no lo han leído, busquen y léanlo. Allí Goldstein, que es el que lo escribe, él dice que en esa experiencia de frustración de expectativa que figura en Mateo 7, 21 al 23, no sé si ustedes se han detenido en eso, cuando Jesús dice que en aquel día muchos, ¿qué? Muchos me dirán, dice, Señor, Señor. Y aparte, dice, ¿acaso no hemos hecho milagros en tu nombre? ¿No hemos predicado en tu nombre? ¿No hemos hasta acá resucitado muertos en tu nombre? Y Jesús, ¿qué les dice? No los conozco yo a ustedes. ¿Por qué? Dice, porque no han hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una frustración de expectativa, porque estaban esperando ser reconocidos, ser aceptados, y resulta que ahora, ¿qué les dice? No os conozco. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Las 10 eran cristianas, por decirlo así. Las 10 tenían las mismas oportunidades, podían sufrir las mismas experiencias de vida, pero 5, la mitad, 5, no habían hecho la verdadera provisión para poder tener la mente que se necesitaba para participar. Y cuando se dieron cuenta, salieron a quererla recuperar. Pero mientras tanto, dice, las 5 prudentes habían entrado con el esposo, se cerró la puerta, y cuando vinieron se encontraron que no eran recibidas. Hermanos, esto es lo que tiene que ver con nuestra identidad. Dios va a reconocer, dice, ¿a quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios y han llegado a tener la fe en Jesús o de Jesús. La fe de Jesús. Vivir como Jesús espera que vivamos para poder soportar, enfrentar. Por eso en griego la paciencia se traduce como resistencia tenaz, a no ser vencido. Cuando el capítulo 12 dice, se fue a hacer guerra contra los otros, quiere decir que estaban los otros que no cumplían. Dice, ahí dice, la guerra ya la tiene ganada. Pero hay un grupo con resistencia tenaz que le hace frente a esa guerra para no ser vencido, para no ser entregado. Y eso, dice, son los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. Hermanos, ya para terminar, dice que en el poema de Lowell, Robert Lowell, un poeta, él escribió un libro que se llama La crisis presente. Cuando él estaba escribiendo este libro, Hiroshima estaba siendo bombardeada. Así que esto fue en torno al año 1945. Creo que ese bombardeo se realizó el 6 de agosto, creo. Él estaba escribiendo este poema de la crisis presente, ¿no? Y él dice, a todo hombre, dice, término genérico, porque hoy habría que aclarar a todo hombre y a toda mujer. No, en términos genéricos, dice, a todo hombre le llega el momento en que tiene que elegir, dice, entre la verdad santa o el error fatal. A todo hombre. Ya sea decidiendo para un lado, pero y aun cuando no queremos decidir, estamos decidiendo. O sea, no hay forma de escapar. Esto dice él. Por eso dice, a todo hombre le llega el momento en que tiene que elegir entre la verdad santa o el error fatal. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana para tener una clara identidad a quién pertenecemos y por qué. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos perdone y nos ayude y que tengamos un hermoso sábado sin apurar lo que se ponga el sol.